Plutarco, sobre la superstición. La ignorancia y el desconocimiento sobre los dioses corren ya desde su origen por dos canales, de los cuales, el uno produce, en los caracteres obstinados, como en suelos duros, el ateísmo, y el otro, en los caracteres blandos, como en suelos húmedos, la superstición. En realidad, toda opinión falsa, sobre todo en torno a estas cuestiones, es perniciosa, pero cuando también está presente la pasión, es más perniciosa. En efecto, toda pasión parece ser una herida que se inflama, y, así como las luxaciones de los miembros acompafiadas de heridas son más penosas, del mismo modo lo son los extravíos del alma, si van acompafiados de la pasión. Un hombre cree, por ejemplo, que los átomos y el espacio vacío son los principios de todas las cosas. Su opinión es falsa, pero no causa herida alguna, ni palpitaciones del corazón, ni dolor que perturbe. Un hombre entiende que la riqueza es el bien más grande. Esta falsedad encierra veneno, roe su alma, lo confunde, no le deja dormir, lo llena de tormentos, lo empuja contra las rocas, lo ahoga y lo priva de la libertad de expresión. A su vez, algunos piensan que la virtud y el vicio son algo corporal. Este error es igualmente torpe, pero no es digno de lamentos y quejas. Sin embargo, hay juicios y opiniones como estos: oh infortunada virtud, tú eras en efecto una palabra, pero yo te practiqué como una realidad, omitiéndola, injusticia que produce riqueza y el libertinaje que engendra toda clase de placer. Estos son dignos de que los compadezcamos y los rechacemos, pues producen muchas enfermedades y pasiones, como larvas y gusanos, en las almas donde se encuentran. Y bien, sobre las cosas que trata nuestro discurso, el ateísmo, al ser una opinión falsa de que no existe nada feliz e incorruptible, parece que, por su falta de fe en la divinidad, lleva hacia una especie de insensibilidad y, para él, el resultado de no creer en los dioses es el no temerlos. Pero la superstición, como lo muestra también su nombre, es una opinión emocional y una creencia que produce un miedo que humilla y desalienta al hombre que cree que los dioses existen, pero que son adversos y funestos. Pues, en efecto, el ateo parece ser inflexible ante la divinidad, pero el supersticioso, agitado de forma no conveniente, se extravía. Sin duda, la ignorancia engendra en uno la falta de fe en aquello que le puede ayudar e impone, en el otro, la opinión de que es dailoso. Por esto, el ateísmo es un razonamiento falso, y la superstición emoción nacida de un razonamiento falso. Ciertamente, todas las enfermedades y pasiones del alma son vergonzosas, pero en algunas se encuentra esplendor, sublimidad y exaltación a causa de su poder de elevación. Ninguna, podríamos decir, es despojada de un impulso emprendedor. Pero también este reproche general es, sin duda, propio de toda pasión, pues, arrancada por fuerza por los impulsos prácticos, apremia y pone en tensión a la razón. El temor, por estar necesitado tanto de audacia como de razón, mantiene su irracionalidad impotente, embarazosa e incapaz. Por este motivo a lo que ata y, a la vez, perturba el alma se ha llamado terror y espanto. Pero, de todos los temores, el más impotente y el más embarazoso es el de la superstición. El que no navega no teme el mar, ni el que no presta servicio militar a la guerra, ni a los bandidos el que se está en casa, ni al falso acusador el pobre, ni a la envidia el ciudadano corriente, ni al terremoto el que está entre los gálatas, ni al rayo el que está entre los etíopes, pero el que teme a los dioses teme a todas las cosas, a la tierra, al mar, al aire, al cielo, a la obscuridad, a la luz, al rumor, al silencio, al suefio. Los esclavos, mientras duermen, se olvidan de sus amos, el sueño aligera las cadenas a los prisio, eneros, las inflarnaciones en las heridas, las salvajes corrosiones de la carne y los dolores vivos abandonan a los que duermen. Dio amado hechizo del sueño protector contra la enfermedad, cuán suave te llegaste a mí cuando lo necesitaba. La superstición no permite decir esto de ella, pues sola no termina con el sueño ni deja, en verdad, al alma reponerse y reanimarse, apartando de sí las amargas y pesadas opiniones en torno a la divinidad, sino que, como si estuviera en el lugar de tormento de los impíos, en el suefio de los supersticiosos, suscitando imágenes escalofriantes, apariciones portentosas y diversos castigos, y confundiendo al alma infeliz, la aparta del sueño con ensuefios, fustigándose y castigándose ella misma. ¿Cómo lo haría otra persona, aceptando órdenes terribles e inauditas? Luego,
Cuando se despiertan estas personas, no desprecian estos suefios, ni se ríen de ellos, ni se alegran de que nada de lo que les perturbó fuera verdad, sino que, después de huir de la sombra del engafio, que no encerraba mal alguno, en estado de vigilia se engafian a sí mismos, perturban y agotan, viniendo a dar en hombres charlatanes e impostores que les dicen, pero si una visión durante el sueño te causa temor, y se te mostró el tropel de la infernal Hécate, llama a la vieja bruja y sumérgete a ti mismo en el mar, y, sentándote en la tierra, permanece allí todo un día. Oh griegos que habéis adoptado torpes costumbres varas a causa de la superstición, como mancharse de lodo, revolcarse en el fango, festejar el sábado, echar sobre la tierra el rostro, sentarse torpemente delante de los dioses y postraciones inauditas. Los que tenían interés por salvar la música antigua ordenaban a los tocadores de citar a cantar correctamente con la boca, y nosotros pedimos que se ruegue a los dioses con la boca pura y justa, y no observar si la lengua de las víctimas puesta sobre las entrañas está limpia y derecha, mientras, torciendo y ensuciando la nuestra con nombres extraños y palabras bárbaras 23, deshonramos y transgredimos la dignidad divina y ancestral de nuestra veneración a los dioses. Pero el poeta cómico no habló sin gusto en cierta ocasión, al referirse a los que adornan con oro y plata sus lechos, lo único que los dioses nos dieron gratis, el sueño, porque te lo haces costoso a ti mismo. También al supersticioso se le puede decir, lo que los dioses nos dieron como olvido y descanso de nuestros males, porque lo conviertes en un castigo duradero y penoso para ti mismo, cuando tu pobre alma no puede huir hacia otro suecio. Heráclito dice que los que están despiertos tienen un solo mundo que es común para todos, pero cada uno de los que duermen se vuelve hacia el suyo particular. Pero, para el supersticioso, no existe ningún mundo común ni particular, pues, ni cuando está despierto usa su inteligencia, ni cuando está dormido se libera de la perturbación, sino que su razón sueña, y el temor está siempre despierto y no existen huida ni cambio posibles. Polícrates fue un tirano terrible de Samos, como lo fue Periandro de Corinto, pero nadie temía a estos hombres cuando se trasladaba a una ciudad libre y democrática. Pero el que teme el gobierno de los dioses como a una tiranía sombría e inexorable, ¿a dónde se trasladara, a dónde huirá, qué tierra encontrará sin dioses, qué mar? Sumergiéndote en qué parte del mundo y ocultándote a ti mismo, oh desdichado, puedes creer que vas a escapar a la divinidad. Incluso para los esclavos que han desesperado de obtener la libertad, existe una ley que les permite pedir ser vendidos y cambiar, así, su amo por otro más moderado. Pero la superstición no permite un cambio de los dioses, ni es posible encontrar un dios al que no tema el que teme a los dioses de sus padres y de su raza, el que se estremece ante sus salvadores y bienhechores y teme a aquellos a los que pedimos la riqueza, la prosperidad, la paz, la concordia y el éxito de nuestros mejores discursos y acciones. Luego, estos piensan que el ser esclavos es una desgracia y dicen: para un hombre y para una mujer es una desgracia, terrible convertirse en esclavo y tener unos amos crueles. Pero, cuanto más terrible es, pensar que se padece, a unos amos a los que no se puede evitar, de los que uno no se puede escapar y contra los que uno no se puede sublevar. Para un esclavo hay un altar en el que puede refugiarse, y existen muchos santuarios sagrados para los ladrones, y los que huyen de los enemigos, si se cogen a la estatua de un dios, o a un templo, recobran el ánimo, pero el supersticioso se estremece, se espanta y tiene miedo sobre todo ante esas cosas, en las que los que temen las cosas más terribles ponen sus esperanzas. No hace falta alejar al supersticioso de los templos, en ellos sufre ya castigo y tormento. ¿Qué necesidad hay de hablar más? El límite de la vida para todos los hombres es la muerte, pero esta ni obvio lo es de la superstición, sino que sobrepasa las fronteras más allá de la vida, haciendo que el temor sea más duradero que la vida y uniendo a la muerte la idea de males eternos y creyendo que, cuando ponga fin a sus dificultades, empiezan las cosas a las que no podrá poner fin. Se abren ciertas puertas abismales del Hades. Y ríos de fuego y efluvios de la Estige se mezclan juntamente, y la obscuridad se llena de numerosas imágenes fantasmales, que traen visiones molestas y voces quejumbrosas, y jueces y verdugos, abismos y hondonadas llenas de innumerables males. De esta forma, la desgraciada superstición todas cuantas cosas de las que huye para no padecerlas, por esperarlas, se las procura a sí misma sin poder evitarlo. Ninguna de estas cosas se encuentra en el ateísmo, pero su ignorancia es penosa, y el despreciar y el estar ciego en cosas tan importantes es una gran desgracia para el alma,
pues es como si hubiera sufrido la extinción de lo más brillante y más excelente de sus numerosos ojos, el conocimiento de la divinidad, pero, como ya se ha dicho, no se encuentran directamente en esta opinión lo pasional, ulceroso, perturbador y envilecedor. Platón dice que la música, la creadora de la armonía y del orden, fue dada a los hombres por los dioses, no para molicie y halago de los oídos, sino que se encuentra allí para volver de nuevo a su orden y contrarrestar debidamente la perturbación y el extravío de los ciclos y armonías del alma, que en el cuerpo, por falta de cultura y elegancia, se llena de arrogancia de muchas maneras a causa de la intemperancia y el error. ¿Cuántas cosas no ama Zeus?, dice Píndaro, se asustan, cuando la voz escuchan de las Pier y después, efectivamente, se llenan de cólera y se irritan, como dicen que se enloquecen, se excitan y, al final, se despedazan a sí mismas las hembras de los tigres, cuando son rodeadas de ruidos de tambores. Ciertamente, el mal es menor para aquellos a los que a causa de la sordera y el embotamiento de su oído, les sobreviene una indiferencia e insensibilidad hacia la música. Tiresias era desgraciado porque no podía ver a sus hijos ni a sus parientes, pero Atamante y Ágave eran más desgraciados, pues los vieron como leones y ciervos. Y, para el enloquecido Heracles, hubiera sido, sin duda, más conveniente no haber visto ni haberse dado cuenta de que sus hijos estaban presentes que tratar como a enemigos a los seres más queridos. Entonces, ¿qué? ¿No te parece que la pasión de los ateos, en relación con la de los supersticiosos, presenta una diferencia de este tipo? Aquellos no ven a los dioses en absoluto, estos notan su presencia, aquellos no creen que existan, estos piensan que su bondad es temible, su afecto paternal tiránico, su protección funesta y su falta de ira salvaje y bestial. Después creen, con los que trabajan en metal, piedra y cera, que los cuerpos de los dioses son semejantes a los de los hombres, y así los modelan, arreglan y adoran. Pero desprecian a los filósofos y políticos que tratan de probar que la majestad de la divinidad está unida a la bondad, magnanimidad, a la benevolencia y a la solicitud. Así pues, los unos poseen insensibilidad e incredibilidad hacia las cosas que son útiles, los otros, perturbación y miedo a las mismas cosas. Y, en general, el ateísmo es una indiferencia hacia la divinidad, que no conoce el bien, y la superstición es una multitud de sensaciones que supone que el bien es malo. Los supersticiosos temen a los dioses y se refugian en los dioses, los adulan y vituperan, les suplican y los censuran. La suerte común de los hombres es no ser feliz en todas las cosas, pues aquellos no tienen enfermedades ni envejecen, desconocen los trabajos, escaparon al ruidoso estrecho de Aqueronte, dice Píndaro, pero las pasiones y acciones humanas están mezcladas con circunstancias que, unas veces, corren hacia un sitio y, otras, hacia otro. Observa en primer lugar al ateo en circunstancias no deseadas por él y examina con cuidado su disposición. Si en lo demás es moderado, cómo sufrirá en silencio su fortuna actual y cómo tratará de procurarse a sí mismo ayuda y consuelo, pero, si lo soporta mal y está muy molesto, cómo dirigirá todos sus lamentos contra la fortuna y la casualidad y cómo gritará que nada sucede con arreglo a la justicia ni por la providencia, sino que todas las cosas de los hombres marchan y se arrastran confusa y desordenadamente. Esta no es, sin embargo, la actitud del supersticioso, sino que, si ocurre un mal muy pequeño, se sienta, inventando con su tristeza otros padecimientos penosos, grandes, irremediables, y se aflige a sí mismo con espantos, temores, sospechas y perturbaciones, asaltado por toda clase de lamentos y gemidos, pues él ni acusa de todo a un hombre ni a la fortuna ni a la ocasión ni a él mismo, sino a la divinidad, y dice que de aquí procede y se arroja sobre él un flujo demónico de ruina y que, no. Porque es un hombre odiado por los dioses, es castigado y paga su pena, suponiendo que todo lo sufre convenientemente por su propia culpa. Pero el ateo, cuando está enfermo, tiene en cuenta y recuerda sus comilonas y borracheras, los desórdenes en su forma de vivir o las fatigas excesivas o los cambios desacostumbrados de aires y de lugares, después, si ha fracasado en la administración pública y ha caído en una mala reputación ante el pueblo o en calumnias ante un jefe, busca la causa en sí mismo y en las cosas que lo rodean. ¿Dónde falté? ¿Qué hice? ¿Qué obligación mía no cumplí para el supersticioso? En cambio, toda enfermedad del cuerpo, pérdida de riquezas, muertes de hijos, desgracias y fracasos en los asuntos públicos, quieren decir golpes de la divinidad y ataques de un espíritu. Por ello,
no se atreve a pedir ayuda ni a terminar con lo que le sucede ni a curarlo ni a oponérsele, no vaya a ser que parezca que lucha con la divinidad y que, cuando es castigado, se pone en contra de ella, sino que, cuando está enfermo, arroja al médico de su casa y, cuando está triste, cierra la puerta al filósofo que desea advertirle y consolarlo. Déjame, hombre, pagar mi pena, dice, yo, el impío, el maldito, el odiado por los dioses y espíritus divinos. Es posible que un hombre que no cree que los dioses existen, principalmente cuando está triste y sometido a una emoción intensa, se limpie las lágrimas, se corte el cabello y se quite el manto, pero ¿qué le dirías a un supersticioso o cómo le ayudarías? Se sienta fuera de su casa con un saco y cefío con harapos sucios, muchas veces, mientras da vueltas desnudo en el barro, confiesa algunas faltas y errores suyos, que ha comido o bebido esto o que ha caminado por un camino que no le permitía su espíritu divino. Si es muy feliz y tiene tratos con una superstición de forma moderada, se sienta en su casa siendo fumigado y frotado, y las viejas, como de un clavo, dice Bion, trayendo cualquier cosa que encuentran la atan y se la cuelgan, dicen que Teribazo, al intentar detenerlo los persas, desenvainó su sable y luchó con energía, pues era un hombre muy fuerte, pero cuando le aseguraron y gritaron que lo querían detener, porque lo ordenaba el rey, tiró al punto su espada y ofreció sus dos manos para que se las ataran. Así pues, ¿acaso lo que está sucediendo no es semejante a esto? Los demás luchan con energía contra las desgracias y rechazan las dificultades, ideando para sí mismos fugas y formas de alejar las cosas no deseadas, en cambio el supersticioso, sin escuchar a nadie, diciéndose a sí mismo: tú, oh desgraciado, padeces estas cosas por la providencia y porque lo manda la divinidad, rechaza toda esperanza, se da por vencido, huye y rechaza a los que intentan ayudarle. Las supersticiones convierten en funestos muchos males que lo son moderadamente. Midas el Viejo, al parecer, abatido y perturbado a causa de ciertos suefios, tenía tan descarriada su mente, que voluntariamente se suicidó bebiendo sangre de toro. Y Aristodemo, rey de los mesenios, en la guerra contra los lacedemonios, porque unos perros aullaban como lobos, y la grama crecía alrededor de su hogar paterno y los adivinos sentían temor ante las eilales, perdiendo el valor y apagando sus esperanzas, él mismo se dio muerte. Quizá hubiera sido mejor para Nicias el general de los atenienses, haberse librado de su superstición de la misma forma que Midas y Aristodemo, antes que permanecer inactivo por temor a la sombra de un eclipse de luna, mientras era rodeado con un muro por los enemigos, caer después prisionero con 40.000 hombres, que fueron muertos o capturados vivos, y morir de forma ignominiosa. Pues el eclipse que resulta cuando la Tierra se pone en medio no es algo terrible, ni el encuentro de una sombra con la Luna en el momento de sus revoluciones tampoco lo es, sino que lo terrible es la sombra de la superstición que, cuando un hombre ha caído en ella, confunde y ciega la razón en hechos que están necesitados, sobre todo, de la razón. Mira, Glauco, pues ya el profundo océano es agitado por el oleaje y sobre las alturas de los montes Giras se coloca una nube alargada, presagio de tormenta 69, cuando el timonel ve esto, pide poder escapar y llama a los dioses salvadores, pero, mientras está rogando, gobierna el timón, baja la antena del navío, evita la vela grande, intentando escapar del Mar Negro, como el Erebo. Hesiodo aconseja que el labrador, antes de la labranza y la siembra, ruegue a Zeus Ctonio y a Demeter Santa, a los dioses por él, y luego, mientras ellos rogaban, se ponía las armas. Y también a Nienón cuando ordenaba a los guerreros que cada uno afile bien su lanza y coloque bien su escudo, suplicaba, a la vez, a Zeus, concédeme arrasar el palacio de Príamo, pues Dios es la esperanza para el valor, no pretexto para la cobardía. Pero los judíos, porque era sábado, sentados con sus vestidos nuevos, mientras los enemigos colocaban escaleras y tomaban los muros, no se levantaron, antes bien permanecieron enredados en su superstición como en una red. Así es la superstición en las circunstancias y ocasiones que se llaman no deseadas y críticas, pero en mejores circunstancias tampoco es mejor que el ateísmo. Lo más agradable para los hombres son las fiestas y los convites en los templos, las iniciaciones y los ritos mistéricos, las plegarias y las adoraciones de los dioses. Así pues, observa entonces cómo el ateo se ríe alocadamente, observa su risa sardónica por las ceremonias que se realizan y cómo les dice suavemente a sus amigos íntimos que están ciegos y locos los que creen que hacen estas cosas en honor de los dioses, pero él no está aquejado de ningún otro mal. El supersticioso,
en cambio, no puede alegrarse ni disfrutar, la ciudad está llena de inciensos, y a la vez de himnos y de gemidos está llena el alma del supersticioso. Cuando se pone la corona, palidece, sacrifica y siente temor, suplica con voz muy agitada y realiza la ofrenda de incienso con manos temblorosas y, en general, demuestra que eran una tontería las palabras de Pitágoras, cuando decía que, nos hacemos mucho mejores cuando nos acercamos a los dioses, pues entonces los supersticiosos hacen cosas más miserables y sucias, ya que se acercan a los templos o santuarios de los dioses como a madrigueras de osos o guaridas de serpientes o escondrijos de monstruos de las profundidades. Por ese motivo sucede que también me admiro de los que dicen que el ateísmo es impiedad, pero no dicen lo mismo de la superstición. Sin embargo, Anaxágoras fue acusado de impiedad por decir que el sol era una masa de metal incandescente, pero nadie llamó impíos a los cimerios, porque no creen que el sol exista en absoluto. ¿Qué dices tú? El que no cree en los dioses es un sacrílego, en cambio el que cree en dioses tales como aquellos en los que creen los supersticiosos, no está defendiendo opiniones con mucho más sacrilegas. Por ello, yo preferiría que los hombres dijeran de mí que no he nacido en absoluto y que Plutarco no existe, a que digan que Plutarco es un hombre inseguro, inconstante, propenso a la cólera, vengativo en cosas accidentales y apesadumbrado por bagatelas. Si cuando invitas a otros a un banquete te olvidas de él, si porque estás ocupado no lo visitas o no le hablas, agarrándose a tu cuerpo te comerá. O cogiéndolo molerá a palos a tu hijo pequeño o se lanzará con sus animales sobre tus frutos y estropeará tu cosecha. Cuando Timoteo cantó a Artemis en Atenas y dijo, loca, posesa, fatídica, rabiosa Cinesias, el poeta lírico, levantándose entre los espectadores, dijo, ojalá tengas tú una hija parecida. Sin duda, los supersticiosos aprueban cosas iguales o peores que estas sobre Artemis, si habiéndote retirado precipitadamente de un hombre, ahorcado, si después de haber acariciado a una mujer que acaba de dar a luz, si habiendo estado presente en una casa donde se lloraba a un muerto, entras manchada en un templo sagrado, y si vienes de un triple cruce de caminos preocupándote de las purificaciones, si tienes relación con el asesino. Y ellos no tienen mejores pensamientos sobre Apolo, Hera y Afrodita, pues tiemblan ante todos estos y los temen. En verdad, lo que Níobe dijo, de manera impía, sobre Latona es igual que lo que la superstición hace creer a los insensatos sobre la diosa, pues, por haber sido injuriada, mató con sus flechas a 6 hijas y 6 hijos en la flor de la edad de la desgraciada mujer. Y tan insaciables de males ajenos era y tan cruel. Ya que, si de verdad la diosa fuera colérica y odiara la maldad, y si sufriera cuando se habla mal de ella y no se riera de la necedad y la ignorancia humanas, sino que se indignara, sería necesario que castigase a estos, que le atribuyen falsamente tanta maldad y dureza y escriben y dicen cosas tales. Ciertamente, ponemos como ejemplo de algo bárbaro y salvaje la amargura de Hécuba, cuando exclama, ojalá pudiera yo abrazándolo devorar por medio su hígado. Pero los supersticiosos piensan que la diosa Siria, si alguien come arenques o gobios, les comerá las tibias, quemará su cuerpo con llagas y destruirá su hígado 99. Así pues, ¿acaso es impío decir vilezas sobre los dioses, pero no es impío pensarlas? ¿O acaso la opinión del que blasfema hace que su lenguaje sea insensato? Pues también nosotros detestamos la blasfemia porque es un signo de hostilidad y a los que hablan mal de nosotros los tenemos por enemigos, ya que también piensan mal de nosotros. ¿Ves qué cosas piensan sobre los dioses los supersticiosos que los creen locos, infieles, inconstantes, vengativos, crueles y que se ofenden con bagatelas? Por ello, es preciso que el supersticioso odie y tema a los dioses, pues y cómo no iba a ser así, si piensa que sus mayores males le suceden por ellos y le sucederán otra vez. Y cómo odia y teme a los dioses, es un enemigo. Mas si los adora, les ofrece sacrificios y se sienta ante sus templos, no es admirable, pues también los hombres saludan a los tiranos, los honran y les erigen estatuas de oro, pero los odian en silencio, agitando la cabeza. Hermolao halagaba a Alejandro, Pausanias era guardia de corps de Filipo, Quereas de Cayo, pero cada uno de estos decía para sí mientras le hacía compañía, en verdad yo me vengaría de ti, si tuviera fuerza para ello. El ateo no cree que los dioses existen, pero el supersticioso no quiere que existan, mas lo cree contra su voluntad, pues teme no creerlo, y, como Tántalo, si pudiera escapar de la piedra que pende sobre su cabeza a causa de su temor y lo atormenta,
se alegraría y celebraría la condición de ateo por su libertad. Pero, en cambio, el ateo no participa en nada relativo a la superstición, mientras que el supersticioso, aunque por elección es ateo, es demasiado débil para pensar sobre los dioses lo que quiere. Ciertamente, el ateo no es cómplice, en absoluto, de la superstición, en cambio, la superstición procura al ateísmo el principio para nacer y, cuando ha nacido, le proporciona una defensa no verdadera ni hermosa, pero no privada de cierta excusa. Pues no porque ellos han visto algo censurable en el cielo, ni algo defectuoso y desordenado en los astros ni en las estaciones o en las revoluciones de la luna o en los movimientos del sol alrededor de la tierra. Artesanos del día y de la noche, o en los alimentos de los animales o en el crecimiento de los frutos, en tales circunstancias acusaron al ateísmo de todo, sino que las acciones y emociones ridículas de la superstición, sus palabras y gestos, sus encantamientos y magias, sus vueltas en círculo y sus toques de tambor, sus purificaciones impuras y sus sucios deberes religiosos, sus bárbaros y extravagantes castigos y ultrajes delante de los templos, estos comportamientos hacen que algunos digan que es mejor que no existan dioses, que aceptan acciones de ese tipo, y que se alegran con ellas y son tan violentos, tan mezquinos y que se ofenden tan fácilmente. No hubiera sido mejor para aquellos gálatas y escitas no tener, en absoluto, conocimiento ni visión ni noticia histórica acerca de los dioses que creer que existen unos dioses que se alegran con la sangre de hombres sacrificados, y que piensan que este es el sacrificio y el rito sagrado más perfecto. Y que no hubiera sido más útil a los cartagineses haber cogido a Critias o a Diágoras como redactor de sus leyes desde un principio y no creer en ninguna de las fuerzas divinas o en dioses, que hacer tales sacrificios a Crono. No en el sentido en que lo dice Empédocles, cuando ataca a los que hacen sacrificios de animales, el padre a su hijo amado, que ha cambiado de forma, de huella, mientras hace una plegaria en voz alta, que, necio. Sino que ellos en persona, sabiéndolo y dándose cuenta de ello, sacrificaban a sus propios hijos y los que no tenían hijos, comprando los hijos a los pobres, los sacrificaban como a corderos o polluelos. La madre estaba presente, inflexible y sin llorar, y si se lamentaba o lloraba, debía perder el dinero, y su hijo, no obstante, era sacrificado, y todo el espacio delante de la imagen se llenaba de ruido de tocadores de flautas y de tambores, para que no pudieran ser oídos los gritos pidiendo ayuda. Y si los tifones o gigantes Izo nos gobernaran, después de haber arrojado a los dioses, ¿con qué clase de sacrificios se complacerían o qué ritos sagrados exigirían? Amestris, la mujer de Jerjes, hizo enterrar vivos a 12 hombres para hacerse propicio al Hades, del que Platón dice que es llamado Hades porque es humano, sabio y rico y dirige a las almas por medio de la persuasión y la razón. Genófanes, el filósofo de la naturaleza, al ver que los egipcios se golpeaban y lloraban en sus fiestas religiosas, les sugirió acertadamente, si estos son dioses, dijo, no lloréis por ellos, y si son hombres, no les hagáis sacrificios. Mas no existe enfermedad que contenga tantos errores y emociones y esté mezclada con opiniones tan contradictorias y, más bien, antagonistas, como la enfermedad de la superstición. Se debe huir de ella no como los que, al huir alocadamente del ataque de ladrones o de fieras salvajes o de un fuego que los rodea, se precipitan en lugares sin camino, que están llenos de abismos y precipicios. Ya que, de la misma manera, algunos, al huir de la superstición, van a caer en un ateísmo cruel y obstinado, saltando por encima de la piedad que se encuentra situada en medio.